¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al estudio de la Biblia. Recuerden que todos los días estudiamos la Biblia. De domingo a viernes leemos 3 capítulos y el sábado leemos 5 capítulos. Y bueno, este día nos toca reflexionar en 3 capítulos interesantes que son 1 de Samuel capítulo 27, 28 y 29. Pero quisiera detenerme especialmente en el capítulo 28 porque es un capítulo interesante que habla acerca de lo que ocurrió con Saúl, especialmente cuando llegó a un punto de desesperación, cuando ya no pudo comunicarse con Dios. El capítulo número 28, versículo 3, empieza diciendo lo siguiente. Empieza diciendo en el versículo 3 que durante ese tiempo Samuel ya había muerto y todo Israel había hecho duelo por él. Fue enterrado en Ramá, su ciudad natal. Saúl había expulsado del territorio, y esto quiero que lo noten bien, había expulsado del territorio a todos los médiums y a todos los que consultan los espíritus de los muertos. Aquí queremos destacar 2 cosas. Número 1, Samuel ya había muerto, y número 2, la expulsión que había hecho Saúl de todas las personas que se dedicaban a consultar a los muertos. Y esto es importante porque más adelante en el versículo 5, dice que cuando Saúl vio el inmenso ejército filisteo, que era con quienes iba a atacar, tuvo miedo y se aterrorizó. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Recuerden ustedes que David había huido a la tierra de los filisteos, y cuando llegó el momento en que los filisteos iban a enfrentar al pueblo de Israel, como una muestra de gratitud, David iba marchando en la retaguardia del ejército filisteo, el mismo ejército con el que iba a pelear el rey Saúl. Desde luego, para David esto era una situación muy incómoda, porque iba a pelear contra su pueblo, y lo iba a hacer obviamente con el enemigo más temible, que eran los filisteos. Sin embargo, en forma providencial, Dios pone una salida para que David pueda librarse, digamos, de esa presión que tenía. Sucede que los soldados de filisteos que iban con el rey, cuando se dan cuenta que David y sus hombres van junto con ellos, le dicen al rey, oye, pero no sea que él ya en la batalla se vuelva contra nosotros y nos traicione. Y el rey, entendiendo que era una posibilidad y que el temor de sus soldados era justificado, le dijo a David, ¿sabes qué? Ya no puedes ir conmigo porque mis hombres tienen temor de que tú vayas con nosotros. Y entonces eso es una oportunidad para que David, digamos, se quite esa presión. David ya no va con el ejército filisteo y desde luego no participa en la batalla donde finalmente pues Saúl pierde la vida, Saúl muere y sus hijos también. Entonces entendemos esto, que el ejército filisteo era un ejército enorme, de tal manera que Saúl dice aquí, tuvo miedo y se aterrorizó. ¿Qué fue lo que hizo Saúl cuando vio al ejército enemigo? Si vamos más adelante, especialmente del versículo siguiente, el versículo 6, dice que entonces le preguntó al Señor qué debía hacer. Desde luego, hacía mucho tiempo que Saúl ya no se comunicaba con Dios, y desde luego dice el texto, pero el Señor rehusó contestarle, ya fuera por sueños o por sorteo sagrado o por medio de los profetas. No había manera de que Dios respondiera a la petición de Saúl. Y desde luego es en ese momento cuando Saúl da una orden muy extraña. La orden era: busquen a una mujer que sea medium para ir y preguntarle qué hacer. Recuerden que leímos que el mismo Saúl había expulsado a ese tipo de personas del territorio de Israel. Así que encontrar una persona iba a ser algo muy difícil. Finalmente, pues el relato dice que encontraron una mujer, una adivina, en Endor, y en ese lugar finalmente llegaron. Esta mujer lo hizo con cierto temor porque desde luego sabía la orden de Saúl, y cuando este hombre, porque Saúl va disfrazado, no va vestido con sus ropas reales, cuando le dice a la mujer que no se preocupe porque ella no va a morir, entonces le pregunta: ¿a quién quieres que te haga venir? Y entonces Saúl le dice a la mujer: quiero
que me hagas traer a Samuel. Pero aquí volvemos otra vez al texto que dice que Samuel ya había muerto. Y la pregunta sería, ¿cómo es que Samuel, el profeta de Dios, se iba a comunicar con Saúl a través de esta mujer, de este medium? Definitivamente que no iba a poder comunicarse con Saúl. Sin embargo, esta mujer hace un rito, una invocación, y entonces esta mujer dice lo siguiente: veo a un Dios, dice el texto con minúscula, subiendo de la tierra. Noten ustedes, subiendo de la tierra. Y entonces Saúl le pregunta, ¿qué aspecto tiene? ¿A qué se parece? Y entonces dice, bueno, es un hombre anciano envuelto en un manto. Y entonces Saúl entiende que es el profeta Samuel. Y me llama la atención la forma en que este espíritu que se hace pasar por Samuel le habla a Saúl. Le dice este espíritu, esta figura que se aparece, le dice, ¿por qué me molestas llamándome a regresar? Le preguntó Samuel a Saúl. Porque estoy en graves dificultades, contestó Saúl. Los filisteos están en guerra conmigo y Dios me ha dejado y no me responde ni por medio de profetas ni por sueños. Entonces te llamé para que me digas qué hacer. Noten ustedes, desde luego, totalmente en contra de lo que Dios había dicho. Si Samuel ya había muerto y si Dios no le respondía a través de los medios tradicionales, ¿cómo es que le iba a contestar a través de un espíritu, una figura que se le parecía a Samuel y que no era otra cosa más que Satanás? Finalmente, pues este espíritu o esta forma que se le aparece le dice lo siguiente. Le dice a Saúl, le dice, ¿por qué me preguntas a mí si el Señor te abandonó y se ha vuelto tu enemigo? Y entonces más adelante el espíritu o esta forma le dice, hoy el Señor te ha hecho esto porque rehusaste llevar a cabo su ira feroz contra los amalecitas. Y luego el versículo siguiente, el 19, dice, además el Señor te entregará a ti y al ejército de Israel en manos de los filisteos, y mañana tú y tus hijos estarán aquí conmigo. Noten lo que dice este espíritu. El Señor derribará al ejército de Israel y caerá derrotado. Y aquí es tiempo de hacernos algunas preguntas. En primer lugar, ¿podemos comunicarnos con los muertos? ¿Podemos entablar un diálogo como lo hizo esta figura, este personaje a través de este medium? Para contestar un poco, quiero invitarlos para ir a Génesis, el capítulo número 1, capítulo 2, versículo 7. Génesis 2:7 dice cómo es que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, alentó o sopló aliento en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Es decir, la vida de una persona se forma del cuerpo, que era barro o tierra, y el Espíritu de Dios que le sopló en la nariz. Hay un texto más en la Biblia, y esto se encuentra en Eclesiastés, el capítulo número 9, versículo 5, que dice lo siguiente. Dice, los que están vivos al menos saben que un día van a morir, pero los muertos nada saben, ya no reciben más recompensa y nadie los recuerda. Sencillamente los muertos nada saben, están allí, y Jesús lo confirmó cuando lo vemos en la cita de Juan capítulo 5, donde Jesús dice lo siguiente en el versículo número 28, Juan 5, 28, en este texto Jesús dice lo siguiente: no se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios. Sigue diciendo, y resucitarán, los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Dice en pocas palabras que los muertos nada saben, y que si es cierto que en algún momento resucitarán,
será cuando Jesús venga. Así que esta historia de Samuel comunicándose con Saúl a través de un medium es totalmente una trampa de Satanás, que hoy sigue utilizando para engañar a sus hijos, para hacerlos creer que es posible comunicarse con los muertos, con nuestros seres queridos que en algún día murieron. En algún momento, cuando Jesús venga, todos habrán de resucitar. Y esperemos que tú y yo, si llegamos al descanso cuando Jesús venga o antes de que Jesús venga, podamos resucitar para estar para siempre con Él. Que Dios te bendiga en esta mañana. No olvides seguir escuchando la lectura de la Biblia y sobre todo poniéndote en comunión con Dios. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día.